Vamos a poner acá expresión decimal de una fracción. Bien. ¿Cómo obtenemos la expresión decimal de una fracción? Bueno, supongamos, ¿sí?, que tenemos una fracción que es, por ejemplo, vamos a poner así, 5 medios. ¿Bien? Quiero la expresión decimal de esa fracción de 5 medios. ¿Cómo la voy a obtener? Voy a tener que practicar el algoritmo de la división, ¿sí? Vamos a poner así, 5 dividido 2. ¿Bien? Bueno, en este caso, puedo comenzar a dividir y me tengo que fijar. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 5 o cerca de 5, pero no me puedo pasar? ¿Bien? El número que cumple esa condición es el 2, ¿bien? Entonces me queda 2 por 2 es 4. Para llegar al 5 me falta 1, ¿bien? Sí. Bueno, pero tengo un resto que es 1. Entonces, yo quiero seguir dividiendo en este caso. Como quiero seguir dividiendo, lo que voy a hacer es agregar un 0 después del 1 y voy a colocar una coma, ¿bien? Después del 2, en la parte del cociente, voy a agregar una coma. Entonces, ahora puedo seguir dividiendo. ¿Y a cuánto le está? Le va a estar, por ejemplo, a 5. Entonces tengo 5 por 2 es 10. Para llegar al 10 me falta nada. Listo, ahí terminé. Me quedé con resto 0. Esta, que tengo acá, que es 2,5, sería una expresión decimal exacta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad finita, ¿sí? Una cantidad contable de cifras decimales. Entonces, ahora cuando tenga que escribir la expresión decimal de esta fracción, le voy a poder, por ejemplo, poner así igual, que es 2,5. ¿Qué pasa si fuera al revés? Si fuera, por ejemplo, 2 quintos ahora. Tengo esta fracción, 2 quintos. ¿Cómo lo hago? Lo mismo, voy a poner 2 dividido 5. Acá en este caso, no puedo empezar a dividir de una, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un 0 al 2 para que me quede 20, pero tengo que agregar acá, por ejemplo, en la parte del cociente 0, ¿bien? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora puedo dividir. ¿Y qué voy a hacer? Tengo 20 dividido 5. Tengo que pensar qué número multiplicado por 5 me da 20 o cerca de ese 20 sin pasar. En este caso vamos a decir, bueno, es el 4. Y tengo 4 por 5 es 20. Para llegar al 20 me falta 0. Listo, y ahí terminé este caso. Y esto de acá también es una expresión decimal exacta. Entonces, el 2 quintos lo puedo escribir, ¿sí? Su expresión decimal es 0,4. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, la siguiente expresión? Supónganse, tienen 7 novenos. ¿Bien? En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 7 dividido 9. En este caso no puedo comenzar a dividir. ¿Por qué? Porque el 7 es más chiquito que el 9. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a colocar un 0 para que me quede 70 y coloco 0, ¿bien? Ahora me quedó 70 dividido 9. Tengo que pensar qué número multiplicado por 9 queda 70 o cerca de 70 pero sin pasar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el número que cumple esas condiciones? Pensemos. Tenemos que saber la tabla del 9. ¿Bien? ¿Qué número podría ser ahí que multiplicado por 9 me dé cerca de 70 pero sin pasar? El 63. Bien, entonces tendría que poner, por ejemplo, tengo que poner 7 por 9, 63. Bien, para llegar al 70 me falta 7. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, puedo seguir. Entonces, ¿qué hago? Agrego otro 0, por ejemplo, para que me quede
70, ahora voy a volver a seguir, pero no voy a agregar otra coma acá, ¿bien? Porque ya la puse acá. Los números pueden tener una sola coma. Entonces, de vuelta me queda 70 y le está 7. 7 por 9, 63. Para llegar al 70 me están faltando 7. Bueno. ¿Puedo seguir? Sí, puedo seguir. Voy a agregar otro 0. Me queda 70. Entonces, le basta la 7 de vuelta. 7 por 9, 63. Para llegar al 70 me faltan 7. Y así puedo estar todo el día. Esto va a seguir. Y esta es una expresión decimal periódica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 7 se va a repetir siempre. Entonces vamos a indicar así que el 7 novenos lo puedo escribir como 0,7, por ejemplo. 7, 7, 7, y le pongo puntos suspensivos para indicar que eso sigue. Hay otra forma de expresar esto, y es, por ejemplo, colocando así, poniendo 0,7, y como ese 7 continúa, ¿bien? Le vamos a hacer un arquito arriba. Y eso se dice que el 7 es periódico, y se repite infinita cantidad de veces, ¿bien? Pero eso ya lo van a ver después, más adelante. Por ahora, con que sepan encontrar la expresión decimal, estaría perfecto, ¿bien? De esta forma, encontramos la expresión decimal de una fracción. Pero siempre, para obtener la expresión decimal, tenemos que dividir. Siempre que efectúa la división, para tener ¿bien? Pero siempre hay que hacer eso. Si no, no vamos a poder obtener la expresión decimal de una fracción. ¿Bien? Pasaje de fracción, vamos a poner así, impropia a mixta. ¿Bien? Vamos a hacer ese pasaje. Nosotros vamos a tener una fracción, ¿bien? Que va a ser impropia. Si es una fracción impropia, ¿qué tiene que pasar? El número de arriba, ¿bien? Tiene que ser mayor que el de abajo, ¿bien? Que es impropia. Tengo, por ejemplo, 5 tercios. ¿Cómo hago ahora 5 tercios para transformarla en impropia? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 5 dividido 3. Acá en este caso no me van a pedir encontrar la expresión decimal, sino a qué fracción impropia, ¿sí?, es equivalente. Empezamos a dividir y le va a estar a 1, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, tenemos 1 por 3 es 3. ¿Bien? Para llegar al 5 me faltan 2. Acá en este caso me detengo. ¿Bien? Me detengo ahí. Entonces, ¿qué sucede? 5 tercios va a ser equivalente ¿a quién? A un entero, ¿sí? Lo que está acá en la parte del cociente, esto es la parte entera. Eso va a ser un entero. ¿Bien? Un entero. Después, lo que queda acá en el resto, esto va a ser el numerador de la fracción. Va a ser 2. Y como denominador, ¿bien?, tengo como divisor, ¿bien? Así que va a quedar un 3. Es el mismo que tenía antes, ¿bien? Es el mismo. Otro ejemplo, supónganse que tenemos así, 7 quintos, ¿bien? Entonces, vamos a hacer así, 7 dividido 5. ¿A cuánto le está? Le va a estar a 1, ¿bien? Y tengo 1 por 5 es 5, para llegar al 7 me faltan 2. Y ahí ya me detengo. En la parte del cociente, ¿qué me quedó? Un 1. Entonces va a ser un entero.
En la parte del resto, me queda un 2. ¿Bien? Entonces, ese va a ser el numerador. Y después, en el denominador, como tenía un 5 que era el divisor, también me queda ahí 5. Así que la fracción 7/5 es equivalente a un entero, ¿sí? 2/5. Vamos a otro ejemplo. Bueno, supónganse que tengan así. 14, supónganse, tercios. Bien, 14 tercios. Entonces, vamos a practicar la división. Vamos a poner 14 dividido 3. Vayan pensando qué número multiplicado por 3 me da 14 o cerca del 14 sin pasarme, y en ese caso va a ser un 4. Y tengo 4 por 3 es 12. Para llegar al 14 me faltan 2. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? En la parte del cociente me quedó un 4, así que van a ser 4 enteros. Y en la parte del resto me queda un 2. Así que va a ser 2. Y en la parte del divisor, ¿bien? El que está como denominador, es un 3. En ese caso siempre se pone el mismo. Bien, de esta forma puedo pasar de una fracción impropia a una mixta, ¿sí? De tener 2 números paso a tener 3. ¿Y cómo lo hago? Tengo que practicar sí o sí la división. Para obtener una fracción mixta, ¿bien? A partir de una impropia, tenemos que hacer el cociente, ¿sí? La división. Eso va a ser siempre así, ¿bien? Para que eso suceda, tiene que suceder eso, ¿bien? Para tener una fracción impropia a mixta, vamos a practicar el algoritmo de la división, o la división. ¿Bien? Es lo mismo que decir, bueno, para obtener una fracción mixta, a partir de una impropia, tenemos que hacer el cociente, la división. ¿Bien? Siempre también recuerden, cuando hablemos de cociente, es lo mismo que la división. Página 25. Dice que Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96. ¿Bien? Entonces lo que quiere hacer es cortarlas de tal manera que se obtengan la mayor cantidad de trozos de cuerda y a su vez que sean lo más largo posible. Vamos a pasar a la pizarra. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en este caso? En este caso es un problema típico de MCD. ¿Bien? De MCD. ¿Bien? ¿Por qué me doy cuenta que es de MCD? Porque tengo que cortar, tengo que repartir. Bien, tengo que repartir algo, tengo que cortarlo. En este caso tengo que cortar las cintas. Entonces, ¿cuál va a ser la primera cosa que voy a hacer? El primer paso que vamos a hacer es factorizar. ¿Y qué vamos a factorizar? ¿Qué es lo que voy a necesitar factorizar en este caso? Vamos a factorizar, por un lado, el 120, ¿bien? Y por otro lado, vamos a factorizar el 96. Sí. En ambos casos, ¿bien? En ambos casos son números pares. Entonces, como son números pares, ¿qué sucede? Voy a poder empezar a factorizarlos, a dividirlos por 2. ¿Bien? Los puedo empezar a dividir por 2. Cuando empiezo con el 120, ¿bien? Lo divido por 2, va a quedar 60. Y si el 60 lo divido por 2, me queda que es 30. Y si el 30 lo divido por 2,
me queda que es 15, ¿bien? Ya el 15 no lo puedo empezar a dividir, no puedo seguir dividiéndolo por 2, ¿bien? Lo tengo que dividir por 3. Así que cuando lo divido por 3, me queda 5. El 5 lo divido por 5 y me queda que es 1. De modo que el 120, ¿bien? El 120 lo voy a poder escribir de qué manera. Como 2 elevado al cubo, ¿bien? Por 3 por 5. ¿Sí? Fíjense que lo que me quedó del lado derecho de la liñita, ¿bien? Son todos números primos. Solamente lo puedo hacer con números primos. No puedo hacerlo con otros números, ¿bien? Entonces, después, escribo al 120 como ese producto, ¿bien? De números primos. Y como tengo 3, 2, lo pongo como 2 al cubo. Cuando factorizo el 96, lo voy a dividir por 2 en primera instancia, lo cual me va a quedar que es 48. El 48 lo puedo dividir por 2, va a quedar 24. El 24 lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 12. ¿Bien? El 12 lo puedo volver a dividir por 2, me va a quedar que es 6. El 6 lo puedo dividir por 2, me va a quedar que es 3. Y ya el 3 lo divido por 3 y me queda 1, ¿verdad? Así que el 96 lo voy a poder escribir como 2 a la quinta, ¿sí? Por 3. Ahora le voy a poner el 5 al 2. ¿Bien? Bueno, como es un caso típico de MCD, ¿bien? Como es un caso típico de MCD, tengo que hacer el segundo paso, la selección, ¿bien? Vamos a seleccionar. ¿Pero a quién voy a seleccionar? Voy a seleccionar los factores que se repitan, pero con el menor exponente, ¿bien? En este caso, el 2 y el 3 se están repitiendo, ¿bien? El 2, que tiene menor exponente, es el 2 al cubo, entonces me quedo con ese. Y después, el otro que se repite es el 3. En ambos casos, ¿bien? En ambos casos, el 3 está elevado como a la primera potencia. Bueno, elijo cualquiera de esos. Entonces, ¿cuál fue mi selección? ¿Qué es lo que seleccioné? Bien, seleccioné el 2 al cubo y también seleccioné el 3. El tercer paso que voy a hacer es multiplicar. Lo seleccionado, ¿bien? Lo que seleccioné en el paso anterior. Entonces, voy a indicar ahora que el MCD entre 96 y 120, ¿bien? Es 2 al cubo por 3. Eso va a ser lo que voy a hacer, ¿bien? Entonces, vamos a poner abajo, ahora el MCD es 2 al cubo sería hacer 2 por 2 por 2, ¿bien? 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces me queda 8 por 3. Guarda ahí, no van a ser 2 por 3 porque no le va a quedar el mismo resultado, ¿bien? ¿Qué me queda después? Que es 24. ¿Y son 24 qué? 24 metros, ¿sí? 24 metros que tiene cada trozo de cuerda, ¿sí? 24 metros que tiene cada trozo de cuerda, ¿bien? Entonces, lo más largo que puede cortar las cuerdas de modo que todas tengan la misma longitud es de 24 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cuerdas va a obtener de cada uno? Bueno, si hacemos así, 120 dividido 24, ¿bien? 120 dividido 24, ahí van a quedar que son, ¿cuántas cuerdas? 5, ¿verdad? Sí. 5 cuerdas. Y después, si hacemos 96 dividido 24, le van a quedar 4 trozos, ¿bien? Entonces, ¿cuántos trozos le van a quedar en total?
Y tengo 5 más 4 9. es igual a 9. Entonces voy a tener 9 trozos de cuerda. Tenemos 9 trozos de cuerda de 24 metros cada uno. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hacen un problema de esta característica. ¿Bien? Sí. Pero en este caso es un problema típico de MCD. ¿Por qué? Porque estoy repartiendo. Si tuviera que encontrar, por ejemplo, cuando fue el caso de los profesionales de la salud, ¿bien? O cuando eran las luces del robot o del juguete, cuando hablamos, por ejemplo, de ese problema que hicimos de los faroles y los cestos de basuras que se ponían cada tantos metros, ¿bien? En ese caso, ahí no estoy repartiendo. Entonces tengo que calcular el MCM. Para calcular el MCM, ¿sí? Tengo que elegir los factores comunes y los no comunes, pero con su mayor exponente. ¿Sí? Ahí en el cuadernillo, ustedes tienen un cuadrito donde les dice cómo es cada uno. Para el MCM, fíjense que acá dice, para encontrar el MCM, entre dos o más números dados se procede del siguiente modo. Y tienen los pasos. Primer paso, factorizar. Segundo paso, elegir los números, potencias que se repiten y no se repiten, con su mayor exponente. ¿Bien? Acá tienen un ejemplo. Y después, para lo que es el MCD, también tienen otro cuadrito, donde dice, para encontrar el MCD entre dos o más números dados, se procede del siguiente modo. El primer paso es igual para los dos. Hay que factorizar. Pero en el segundo paso cambia la cosa. ¿Por qué? Porque dice que tengo que seleccionar los números que se repiten con su menor exponente. Y el paso número 3 es el mismo también para los dos, es multiplicar. Y también tienen otro ejemplo, con los mismos números que tenían antes, para que vean que da diferente. En este caso, daba 10, ¿bien? El MCD entre 110 y 150. En el caso anterior, que buscamos el MCM, entre 110 y 150 daba 1650. ¿Bien? Eso tienen que tener en cuenta. Son detalles importantes. ¿Bien? También hay un video de este tema que lo tengo, que lo tienen ustedes también ahí en su lista de reproducción, cada curso. Fracciones equivalentes. Dos fracciones, ¿sí?, van a ser equivalentes cuando tengan la misma expresión decimal o representen al mismo número en la recta numérica. Bien, por ejemplo, la fracción, supónganse, voy a poner cualquier fracción, ¿bien? Sí. La fracción 2/3 va a ser equivalente, por ejemplo, a la fracción 4/6. ¿Por qué va a ser equivalente a 4/6? Lo multiplico por 2, queda 4. Y como al 2 lo multipliqué por 2, al 3 también lo voy a multiplicar por 2. Y ahí tengo dos fracciones equivalentes. Otra fracción equivalente podría ser, por ejemplo, si tuviera 6/9. ¿Bien? 6/9. La fracción 6/9 es equivalente a 2/3. ¿Por qué? Porque si al 2 lo multiplico por 3, me queda 6. Y si al 3 lo multiplico por 3, me queda 9. ¿Bien? Este tipo de buscar fracciones equivalentes es lo que se llama por amplificación. ¿Por qué por amplificación? Porque estoy aumentando el nivel de los números, ¿sí? Fíjense que son números más grandes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, tengo la fracción esta? Supónganse, ¿no? 20 o 25, vamos a poner mejor. 25/20. ¿Bien? Ahí está. Si en vez de multiplicar, divido, supónganse que yo acá voy a dividir por 5, porque esto lo puedo dividir por 5 nada más, va a quedar 25 dividido 5
me queda 5, ¿bien? Y después tengo 20 dividido 5, me queda 4. Y en este caso, pude encontrar una expresión, otra fracción, digamos, ¿sí? Es otra expresión, vendría a ser, pero en forma de fracción, con números más chicos. En este caso, lo que hice fue simplificar, ¿sí? Por simplificación, obtuve otra fracción equivalente. En la página 34, ¿sí? La actividad está ahí arriba, ¿bien? Es la actividad 11. Dice que simplifiquen la fracción y después obtengan, ¿sí? O la pongan de forma gráfica, la representen de forma gráfica. En todos los casos tienen que simplificar, ¿bien? No amplificar. En este caso, les quise mostrar cómo obtener fracciones equivalentes por dos métodos diferentes. La simplificación se obtiene dividiendo, ¿sí? Dividiendo. Y en el otro caso, en la amplificación, se obtiene multiplicando. Para que tengan en cuenta cómo pasa una y pasa la otra. Entonces, una vez que pude simplificar la fracción, lo que vamos a hacer es representarla de forma gráfica, ¿bien? Fíjense que esta es una fracción impropia. El de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, acá viene que dibujar, como quien dice, dos enteros, ¿bien? Dos enteros, los tienen que dividir o repartir según la cantidad que me diga el denominador. Y me dice 4, así que me tengo que dividirlo en 4 partes, ¿bien? Divido primero, por ejemplo, a la mitad, y después divido a la mitad de la mitad. Y entonces, una vez que pude ya hacer las divisiones, voy a pintar la cantidad de rectangulitos o de partes que me diga que tengo que pintar. En el primer caso voy a pintar 5, ¿bien? Entonces pinto 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya me quedó expresada de forma gráfica la fracción. Bien, esto es lo que quería hacer en la actividad número 11 de la página 34. Ecuaciones. ¿Qué era una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Y supónganse que tengan lo siguiente. ¿Bien? Vamos a pensar en algo así. Voy a poner x más 25 igual a 70 menos 2 al cuadrado. ¿Bien? Bueno, eso de ahí es una ecuación. Para desarrollar esta ecuación, ¿qué vamos a hacer? ¿Bien? Lo que primero que se hace es despejar esta incógnita que tengo acá, esta x. Entonces, vamos primero a resolver, si es posible, las potencias o raíces, multiplicaciones o divisiones que pueda llegar a haber. En este caso, una potencia, así que la vamos a desarrollar. Y vamos a poner así, x más 25 es igual a 70 menos 2 al cuadrado. En este caso va a ser 4. Y ahí le puse más y es menos. Bien, ahí está. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tenemos que despejar la x. Como la x tiene acá un más 25, lo que vamos a hacer ahora es restar 25 en ambos lados. Bien, vamos a poner menos 25 del lado izquierdo y menos 25 del lado derecho. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cancelar los 25 que han quedado del lado izquierdo. Bien. En ese caso, va a quedar, la x me va a quedar del lado izquierdo. ¿Sí? No lo vamos a mover todavía. La x va a quedar de ese lado. Y después vamos a efectuar la resta. Tenemos 70 menos 4 es 66. Y a eso después le restamos 25, lo cual nos queda que es 41.
Ahí terminó, ¿bien? Ahí terminó. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la x está multiplicada por un número? ¿Bien? A veces puede pasar eso, que x tenga un número que la está multiplicando. Entonces, en ese caso, vamos a suponer así. Vamos a pensar que tenemos, supónganse, 3x, ¿bien? Menos, y supónganse que tenemos así, 3 al cuadrado, y eso es igual, supónganse a otra cosa, tenemos por ejemplo 6, así, ¿bien? Bueno, primero vamos a desarrollar ese cuadrado que tenemos acá. Entonces va a quedar así, 3x menos 3 al cuadrado es hacer 3 por 3, lo cual queda que es 9. Luego, queda que es igual a 6. Tengo que tratar de que la x me quede sola. Así que lo primero que voy a sacar de este lado es este 9 que está acá restando. ¿Cómo lo voy a quitar? Sumando 9 en ambos lados. Así que vamos a poner más 9, más 9. ¿Qué hacemos ahora? Bien, ahora vamos a cancelar los 9, porque está uno sumando y otro restando. Entonces, los 9 se van. ¿Y qué es lo que queda ahora? Lo que va a quedar ahora es, del lado izquierdo me va a quedar el 3x. Y del lado derecho tengo 6 más 9, que es 15. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Como la x está multiplicada por un 3, ¿bien? Lo que hay que hacer ahora es dividir todo por 3, ¿bien? Vamos a dividir tanto en la izquierda como en la derecha. Vamos a dividir por 3. Así que vamos a poner 3 acá y 3 ahí. Entonces, ¿qué se hace ahora? Ahora se va a simplificar, ¿bien? Fíjense que ahí me quedaron, es como si fueran fracciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poder simplificar. Cuando simplifico el 3 con el 3, me va a quedar 1, ¿bien? Me queda una x, o x sola. Y después tengo 15 dividido 3, me va a quedar que es 5. Bien, en este caso pude simplificar, en otros casos a veces no se puede y me queda la fracción. Bien, entonces voy a colocar debajo x es igual a 5. Y ahí ya directamente después hago el recuadro del resultado. Y ahí tenemos la ecuación resuelta. ¿Sí? ¿Puede ser un poquito más complicada? Puede ser un poquito más complicada, sí. Supónganse que tengan así. Total, ahora ya vimos fracciones, nos puede dar un resultado que no sea un número entero, ¿bien? Supónganse que tenemos así. 4x menos, supónganse que tenemos la 5 elevado al cubo, ¿bien? Y eso es igual a, vamos a poner 29 elevado a la 1, más, vamos a poner un número, supónganse así, 7 elevado al cubo. ¿Bien? Y podemos restar, si quieren, vamos a poner así la raíz cuadrada de 49. Ahora voy a dibujar la raíz cuadrada para aquí. Supónganse que tengan una ecuación así. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar esta ecuación. El 4x lo voy a dejar como esto. Menos. Ahí tenemos 5 elevado al cubo. Entonces, tenemos que hacer 5 por 5 por 5, 3 veces, lo cual va a quedar 125. Eso es igual a ¿quién? 39 elevado a la 1. ¿Bien? 39 elevado a la 1, sabemos que todo número elevado a la primera potencia es el mismo número, lo cual me queda 39. Ahora tenemos 7 elevado al cubo. Es hacer 7
por 7 por 7. ¿Bien? 7 por 7 es 49, por 7, 343. Así que vamos a colocar 343. Menos la raíz cuadrada de 49. Tengo que pensar que el número multiplicado por sí mismo 2 veces me da 49. ¿Bien? Sí. En ese caso, el número que cumple esa condición es el 7. Bien. Vamos al siguiente paso. Vamos a tratar de operar con lo que se puede operar acá en este caso. El 4x me va a quedar igual y el 125 restando también. Vamos a lo siguiente entonces. Tenemos 29 más 343. Eso me da 382. ¿Bien? Y vamos a restar 7. Entonces me queda 375. ¿Bien? Bueno. ¿Qué haremos ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, en ambos miembros, sumar 125. ¿Bien? ¿Para qué vamos a sumar 125? Vamos a sumarlo para poder cancelarlo. ¿Sí? Vamos a cancelarlo. Entonces, este se va con este. Y ahora, ¿qué es lo que quedó? Del lado izquierdo me va a quedar el 4x. Y del lado derecho teníamos 375, ¿bien? Menos 125. Lo cual queda que es 250. ¿Bien? Y ahora vamos a dividir todo por 4. ¿Sí? Vamos a dividir por 4. Lo hacemos en el lado izquierdo y lo hacemos en el lado derecho. ¿Bien? Entonces, el lado izquierdo, 4 con 4 se me va a simplificar, así que me va a quedar la x sola. Y acá me quedó una fracción, ¿bien? Entonces, si divido por 2, ¿qué va a pasar? El 150 va a quedar en, perdón, el 250 va a quedar en 125. Y el 4 me va a quedar en 2. Vamos a simplificarlo, ahí al 4. Entonces, ¿qué va a suceder? X va a ser equivalente ¿a quién? A 125 medios. Y esa fracción ya no lo puedo simplificar. ¿Bien? Quiero obtener la fracción equivalente, la expresión decimal equivalente, porque por ahí no me gusta que esté así. Bueno, si quiero obtener la fracción equivalente, perdón, la expresión decimal equivalente, se hace la división. ¿Bien? Me queda que x es igual a 62,5. ¿Bien? Eso lo pueden escribir. Por lo general, ¿sí? Les van a pedir que escriban la fracción, ¿sí? Esta expresión le van a pedir por lo general. Pero también puede ser válida esta otra de acá abajo. ¿Bien? Son dos expresiones equivalentes. ¿Bien? ¿Cómo hago para pasar de 125 medios a 62,5? Bueno, en ese caso hacemos lo siguiente. 125 dividido 2. ¿Bien? Y veamos. ¿Cómo dividimos acá? Tenemos, acá en este caso vamos a tener que tomar el 12. ¿Bien? Vamos a tomar el 12, porque el 12 no puedo hacer 1 dividido 2, pero sí puedo hacer 12 dividido 2. ¿Bien? Entonces le va a estar a 6. 6 por 2 es 12. Para llegar al 12 me falta 0. Entonces pongo 0. Bajo el 5, ¿bien? Bajo el 5, ya tengo 5 dividido 2, lo cual le va a estar a 2. ¿Bien? Y tengo ahora 2 por 2 es 4. Para llegar al 5 me falta 1. Entonces, ¿puedo seguir dividiendo? Sí, puedo seguir dividiendo. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que agregar un 0 acá al lado del 1, lo cual me va a quedar que es 10, y del lado acá del cociente, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la coma, ¿bien? Y vamos a poner un 5, porque tengo un 10 para dividirlo entre 2. Y tengo ahora 5 por 2 me da 10. Para llegar al 10 me falta nada, me falta 0. Así que de ahí es donde sale esa expresión 62,5. Bien, por si estaban con dudas de dónde salió 62,5, bien, salió de hacer la división. Bien. Estas son las ecuaciones, ¿bien? En las ecuaciones, ¿sí? En las ecuaciones se conjugan un montón de cuestiones que fuimos aprendiendo por separados, ¿bien? Vamos a tener potencias, vamos a tener raíces, y vamos a tener también a veces, en varias ocasiones, y ya después, cuando vayan avanzando, van a tener fracciones en las ecuaciones, ¿bien? Hasta ahora veníamos haciéndolas con números naturales y números enteros. Pero ya ahora que tenemos conocimiento de cómo son las fracciones, van a empezar a aparecer fracciones en las ecuaciones. Por el momento, los resultados van a quedar con números decimales, ¿sí? O como fracciones. Más adelante vamos a trabajar con ecuaciones propiamente dichas, con números racionales, ¿sí? Con fracciones. Por ahora vamos a hacerlas de este tipo, ¿bien? Es el primer paso de cómo resolver una ecuación. Es lo primero. Raíz novena es con un 9, una raíz con el número y raíz novena de 0. Dijimos que 0 elevado a cualquier exponente, ¿qué pasaba? Siempre iba a ser 0. Iba a ser 0, ¿verdad? Acá tengo que pensar qué número elevado a la novena me da 0. ¿Qué número elevado a la novena me da 0? Si 0 elevado a cualquier exponente me da 0. ¿Se acuerdan que yo les dije que no importaba cuál fuera el índice, la raíz? Siempre iba a ser 0, que siempre daba 0. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la raíz novena de 0 era 0. Y también sabemos que 1 elevado a cualquier exponente, ¿qué sucede? Siempre era el mismo. ¿Verdad? Entonces, si yo le aplico, por ejemplo, la raíz doceava, bien, de 1, eso va a dar 1. Y no va a importar qué raíz le aplique al número 1, que siempre va a ser 1. ¿Bien? Eso recuérdenlo. No importa cuál raíz se le aplique, ¿bien? Al número 0 me va a dar 0. Y no importa qué raíz se le aplique al número 1, me va a dar 1. ¿Por qué? Porque dijimos que 0 a la n, ¿sí? 0 cualquier exponente daba 0, y porque 1 elevado a cualquier exponente me daba 1. ¿Bien? Sí. Eso para que lo tengan en cuenta, siempre. ¿Bien? Teníamos un cálculo combinado, ¿bien? Después teníamos las ecuaciones. Sí. Teníamos que encontrar, por ejemplo, los divisores de, acá en este caso, 4620. Para encontrar los divisores conviene factorizar y a partir de ahí ver qué combinaciones se pueden lograr. Después, el problema del edificio, que era sencillo. Después, encontrar la longitud de la arista de un cubo,
¿bien? Me daban cuánto era el volumen, tenían que saber cuál era el valor de la lista. El de los códigos, el caso de combinatoria, que había que armar una casilla, por ejemplo, casillitas. Después, traducción del lenguaje coloquial al simbólico, ¿bien? Me daban todo un texto y tenía que pasarlo a letras, ¿sí? A símbolos. En las cintas, que lo expliqué hace un ratito, o cuerdas, que es lo mismo, las cintas o cuerdas, más o menos la idea es la misma, lo único que cambia es la palabra, ¿sí? Una cinta por una cuerda. El problema del manantial, tienen que tener en cuenta que si es, lo arroja por minutos, o por horas, o por día, ¿bien? ¿Cuánto le piden? ¿Qué unidad de tiempo le piden? Si es un año, si es una semana. Después, el de la cartelera, por ejemplo, del colegio, ¿sí? Acá ya empezamos con la parte de fracciones. Tienen que armar un rectángulo y ir partiéndolo. Acá tienen una figura, por ejemplo, que está particionada en 30 partes, ¿bien? Las cuales se seleccionaron 19. Después que tienen que encontrar la expresión decimal de esta fracción de 255/99. Este era, por ejemplo, una cartulina, ¿sí? Que se usa para armar un cubo. En este caso tienen que tener en cuenta que un cubo va a estar formado por 6 cuadrados. Entonces, si se usó toda esta superficie, ¿qué superficie va a tener cada cuadrado? A este valor lo dividimos por 6, ¿sí? Me da la superficie de cada cara del cuadrado. Luego le calculamos la raíz cuadrada y de esa forma obtenemos cuánto mide la arista o el lado del cubo. Y si me pide saber el volumen del cubo, ¿qué hago? El valor de la arista lo elevo al cubo y me da el valor de la arista. Acá me dice que encuentre una fracción equivalente a esta. Bueno, tendré que fijar si puedo hacer una amplificación o una simplificación para obtener un equivalente. Bien. Acá dice, bueno, dos fracciones aparentemente distintas, la una de la otra, puesto que se escriben con números diferentes, pueden tener la misma expresión decimal, solo son números al azar, solo se trata de simplemente de dos fracciones, nunca tendrán algo en común, tienen un tío en común, ninguna es correcta. Ya comentamos que las fracciones impropias, ¿bien? Y las mixtas pueden interconvertirse la una en la otra, ¿bien? Son dos expresiones completamente distintas. Pero ¿qué sucede? Su expresión decimal es la misma, ¿bien? Entonces, cuidado ahí después cuando van a elegir la respuesta, ¿sí? No me pongan, por favor, que tiene un tío en común, ¿sí? O más que sean números primos, ¿bien? Después dice, la siguiente fracción indica, acá les da una fracción y ustedes tienen que colocar, ¿sí? ¿Qué representa esa fracción? ¿Cómo podría suceder? ¿Bien? En este caso se dividió el entero en 100 partes, de las cuales se toman 34. Su expresión decimal, si le llegara a pedir, es hacer 34 dividido 100. En este caso es fácil. ¿Por qué? Porque tiene un 1 seguido de dos ceros. Así que la expresión decimal, en este caso, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tendrían que poner, por ejemplo, el 34 y contar cuántos ceros hay. Y en base a esos ceros, corren la coma de atrás hacia adelante todos esos lugares. Y en ese caso tengo dos ceros, así que corro un lugar, dos lugares. Ahí colocaré la coma, ¿bien? Y como no puedo tener coma, un número, le agrego un cero delante. Y me queda 0,34. ¿Bien? Y esa sería su expresión decimal. Si le llegara a pedir, ¿bien? Porque por ahí a veces le pide la expresión decimal.
En este caso solamente le dice, bueno, el entero se dividió en 100 partes, las cuales solo se han seleccionado 34 de esas partes. Ahí es lo que tenían que responder en ese caso. Si hubiese pedido la expresión decimal, hacen el cociente. En este caso es sencillo porque tienen un denominador con un 1 seguido de ceros. ¿Bien? Por eso es sencillo en este caso. Y después, bueno, ya les habla del mundo de lo justo, ¿no? De las oportunidades y todo lo demás. Como para que tengan en cuenta. ¿Bien? Y siempre que tengan una oportunidad, aprovechenla. ¿Sí? No saben si va a haber otra oportunidad. Más o menos algo así va a ser la que les voy a dar hoy para que puedan compensar. Y tienen que tener resueltas las otras actividades, ¿sí? Todo lo demás. Si tienen dudas de algo más de esto, lo volvemos a ver. Si se los vuelvo a explicar. Si no, ya estaríamos por hoy. Pregunten sin miedo. Ahora que estoy viendo. Cuidado con la raíz cuadrada y la raíz cúbica, ¿sí? Son distintas. O la raíz cuarta, Sí. son distintas. Tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Si no tiene nada, es raíz cuadrada. Acá tengo que pensar qué número elevado al cuadrado me da 484. ¿Bien? Y acá qué número elevado al cubo me da 2197. Eso tengan en cuenta. Son cosas distintas. A veces les ven la raíz cuadrada y dividen por 2. No, o la raíz cúbica y dividen por 3. No es así ese. Tengan en cuenta esos detalles.